Hoy estamos aquí con David J. Calzado. Gracias, David, por asistir, por aceptar nuestra invitación. David J. Calzado es licenciado en Filología por la Universidad de Sevilla. Tiene varios poemarios publicados. Lo primero es preguntarte por qué entiendes por poesía. En la antología poética Aquí y Ahora, que se publicó hace unos años, definía poesía como una inmensa coincidencia que surge entre el lector y el poeta. Esa antología que ya tiene unos cuantos años, bastantes, ¿vale? Sí es verdad que yo hablaba de la poesía como una inmensa coincidencia, porque uno habla de lo particular, de lo que le ocurre, y evidentemente cuando lo escribe no tiene un lector ideal en la cabeza, pero sí hay ocasiones en que gente con la que no tienes ningún tipo de trato, que no conoces, se acerca a esas palabras, las dotan de significado, las llevan a su terreno, las relacionan y las vinculan con sus propias experiencias y a partir de ellas construyen un significado. Entonces, el lector es fundamental en el proceso y es una inmensa coincidencia que lo que a mí me pasó sirva a otros o tenga un significado para otros, ¿no? ¿Crees que el poeta tiene que pensar en su lector? No creo que depende del tipo de literatura que se quiera escribir, pero en principio uno escribe para sí mismo, hay quien escribe para Dios también, no es mi caso, pero uno escribe a partir de lo que vive para sí mismo y después los lectores aparecen. Quizás sí que tiene más en mente el lector el narrador, otro tipo de escritor, ¿no? Que requiere otra planificación, pero la poesía es algo tan íntimo que no creo que tenga uno, salvo, bueno, toda esta nueva hornada de poetas de consumo rápido de las sesiones de bestseller de los grandes almacenes, ¿vale? Salvo estos poetas de saldo que se han puesto tan de moda, que sí que puedan pensar en el lector porque tienen un interés económico, pero realmente la poesía de verdad, la poesía se escribe sin pensar en quién pueda llegar a ella. ¿Crees que podríamos llamar a esa literatura de baja calidad literatura basura? En literatura basura, lo que pasa es que la basura a veces alimenta, ¿no? Yo soy de la opinión que hay ocasiones en las que te gusta comer un bocadillo de jamón y en otras te gusta comerte un Whopper. Entonces, realmente tú sabes que el Whopper es basura, pero la Sí, basura alimenta. Entonces, cierto. no siempre uno tiene el cuerpo para leer a Cervantes. No sé, quiero decir, hay... eh, es literatura que es de consumo rápido, si queremos llamarla literatura basura, pero bueno, siempre la literatura basura va a ser mejor que la telebasura, por ejemplo, ¿no? Planto de Gilgamesh eh, es un poemario cuyo título hace ya en principio hace referencia al famoso poema de Gilgamesh, un rey sumerio, si no me equivoco. O un poco de qué trata este poemario y cómo llegaste a publicarlo y por qué decidiste publicarlo. Bueno, ese fue el primer libro, poema que reuní en formato de libro y publiqué. Evidentemente hay muchos intentos previos que no llevé a prensa y que no vieron la luz, afortunadamente, ¿no? Porque me daría una vergüenza inmensa el que eso hubiera ocurrido. El tema fundamental es el desamor del libro, es el desgarro que se produce por el desamor, está tomando como pretexto para hablar de ello la, bueno, la muerte de Enkidu, que fue el amado de Gilgamesh, de este rey sumerio, y bueno, pues tras ese trasfondo mitológico lo que habla es de una experiencia humana concreta que es la mía de ese momento, literaturizada evidentemente y distanciada, ¿no? Eh, ¿Por qué lo publiqué? Pues realmente fue pues como casi todos los poemarios que he publicado, la verdad. No fue una cosa muy premeditada, sino que vi que el poema de Gilgamesh, que estaba dividido en 4 cantos, tenía fuerza suficiente y con otros poemas que ya tenía formé un libro en 2 sesiones más. Lo presenté a concurso, quedó finalista, no gané, entonces no me lo publicaron, pero bueno, cayó en manos de una editorial que se interesó por el manuscrito y finalmente lo publicaron. Sobre tu segundo poemario, Cuaderno de Costa,
publicado en alrededor de 2015. ¿Cómo te surgió la idea para Cuaderno de Costa? Realmente es un conjunto, eso sí que es un conjunto de poemas que, bueno, creo que redundan en las mismas ideas y que por eso tiene cierta unidad, pero es verdad que es un cuaderno donde fui escribiendo diferentes poemas a partir de mi experiencia con Cádiz, la ciudad en la que viví unos 4 años, y ya fuera de Cádiz revisé ese cuaderno, ordené, escribí otros textos que no estaban en ese cuaderno y decidí darle forma de libro y publicarlo. Quizás sea el libro menos coherente de los 3 que tengo publicados. Pues a mí es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque la verdad es que, aunque en una segunda relectura, bueno, segunda, lo he leído varias veces, aunque en esas lecturas posteriores he encontrado distintos significados, me ha transmitido otras cosas, otros sentimientos, no sigue siendo un poemario que significa mucho para mí y seguramente para otras personas, porque guarda toda esa ilusión tan natural que genera la costa gaditana y otras costas andaluzas. Hombre, la costa me salvó, o sea, Cádiz me salvó, realmente me salvó de verdad, del desamor, del desaliento, bueno, de los avatares que cada uno en su vida pues necesariamente acaba viviendo y que lo vivamos y lo contemos. ¿Y qué significa Todo en ti fue principio? Pues porque me dirijo evidentemente a la ciudad, ¿no? Y al nacimiento de un nuevo amor. Muchas veces un final, lo digo en uno de los aforismos de ese libro, o quizás del siguiente, de Malas Artes, aparece un aforismo que dice todo final obliga a recordar que hubo un principio. Efectivamente, o sea, cuando algo se acaba pues nos acordamos de cómo empezó, pero comienza otra cosa nueva, o sea, cada final propicia que llegue el principio de otra cosa diferente. Lo que ocurre es que muchas veces nos enterramos en el dolor del final de algo, la muerte de un ser querido, el fin del amor, lo que sea, y no vemos que estamos comenzando otra cosa diferente. Cada final obliga a recordar que hubo un principio. Efectivamente. Tu tercer poemario, Malas Artes, lo publicaste recientemente, no sé si hará cosa de un año o así. Más o menos, sí. Es un poemario dedicado, o en gran parte dedicado al cine. Podemos hablar de... Hay 2 sesiones, bueno, hay 3 sesiones en realidad, sí. 2 principales y una sesión bisagra. Una primera sesión que es un ajuste de cuenta en realidad con el joven que fui, habla ya de la juventud perdida y reconoce que uno ya pues ha dejado de ser joven para convertirse en otra cosa diferente. Me llaman caballero, no me ceden el asiento todavía en los autobuses, pero pronto. Y resulta un ajuste de cuentas con ese joven, ¿no? Esa primera parte. La sesión bisagra se abre con un tono más reflexivo y son unos cuantos aforismos, no demasiado, creo que unos 10. Y la sesión a la que te refería, sesión continua, se titula, sí que es un ejercicio de acercamiento a algunas películas del cine de todas las épocas y de todos los estilos y de directores diversos que me ha emocionado. Pero bueno, igual que utilizaba Gilgamesh para hablar de mí mismo, pues no, los poetas somos así, sí. Pues ahora utilizo el cine para hablar también de mí mismo, ¿no? Noto una gran diferencia entre toda tu obra, es decir, cada poemario es muy distinto y único, pero en Malas Artes, entre Malas Artes y Cuaderno de Costa, entre el segundo y el tercero, hay como un salto entre la beatitud de la costa y lo horrendo de la vida, pero no es exactamente horrendo, pero casi que esa faceta de la vida que no queremos describir con palabras o que no nos gustaría tanto. Y claro, en un momento dado, en un poema, cita a la generación Beat, que yo no sé cuál será tu relación con esta generación, si... Bueno, pues lo que dice, lo que pasa es que si entramos en esa parte es un poquito fuerte, ¿vale? Pero en realidad la generación Beat, mi relación única con ella es que me ha servido para ligar mucho a lo largo de mi vida, porque a la gente le gustan mucho los beats, a mí nunca me han gustado,
pero yo he hecho un ejercicio de impostura en muchas ocasiones para seducir, hablando de los beats, que no me gustan, pero que he fingido que me gustaban y mucho. Pero, por ejemplo, Charles Bukowski. Charles Bukowski tiene algo de, no sé, algo elogiable, ¿no? No, no, tiene mucho elogiable. Digo que a mí no me interesan. O sea, a mí no, por supuesto. O sea, hubo un momento en mi vida en que me acerqué mucho a esta literatura. Leí mucho Bukowski, fundamentalmente Bukowski. Pero bueno, también leí a Kerouac, leí a Ginsberg, leí a muchos de ellos. Pero, bueno, no, tienen, o sea, hay cosas que están muy bien, pero también hay una intención de patar y de patar la burguesía, de que la gente se escandalice contando sus orgías sexuales y la relación con la droga. Creo que hay una falta de sinceridad, en definitiva, en esta generación. Ya digo, a mí no me interesa ahora. O sea, no son libros que yo suela... Sobre las películas que recoges en Malas Artes, ¿por qué estas películas y no otras? Está, por ejemplo, El verdugo de García Berlanga, está El espíritu de la colmena, vamos, Flesh, Match Point, Freaks de Freaks. Browning. Es muy diverso. La idea inicial era hacer un solo libro, o sea, no una sesión de un libro, un solo libro con estos poemas que son en prosa poética, además, no van versificados, pero me di cuenta que eso podría cansar demasiado, porque es demasiado pedir ya al lector que haga ese ejercicio constante sin haber visto la película. Además, tiene que ser el texto inteligible y dar pie a reflexionar sobre el tema de la película que está relacionado con un tema de mi vida. Entonces, y que el lector tiene que llevar a su propia vida. Era demasiado y me quedé en 20 textos. Elegí los 20 poemas que me parecían mejores. Entonces, hay mucha diversidad. Hay cine español, hay mucho cine de Hollywood, hay algo de cine alemán, hay cine francés. Pero faltan grandísimos directores, películas que me han acompañado. Ahí me parece que un director que aparece con 2 películas, no recuerdo ahora mismo. O sea, realmente ha sido muy caprichoso y están elegidos por la calidad, creo, del texto. ¿Por qué se ha arraigado tanto el verso libre en nuestro panorama literario? ¿Por qué crees tú que eso Bueno, sucede? realmente yo creo que esto es pendular, que ahora mismo pues está de moda incluso la prosa poética, que es un invento muy antiguo, porque esto lo venden como algo muy novedoso y esto lo trae Rubén Darío Claro. en el baúl de dudosas novedades de los sismos franceses que después derivarán en el modernismo. Y que hay personas que todavía no entienden. Claro, pero esto es una cosa muy antigua. Quiero decir, esto es de finales del 19 y tienes a Rubén escribiendo, después ya viene Juan Ramón, Cernuda con Osno, José Antonio Muñoz Rojas, con las cosas del campo, las musarañas. O sea, ha habido grandes autores en la literatura española que han escrito poemas en prosa. Parece que está de moda, pero es pendular. O sea, yo creo que se volverá en algún momento Al soneto, al romance. sí, a las estrofas. Yo pienso que sí. Vamos, de hecho, la generación de los 80 de la poesía de la experiencia experimentó mucho con estrofas. Tienes poemas estróficos, muchos de ellos lo hacen. Pero también acercamiento a otras estrofas. Por ejemplo, ahí en esa época se pusieron de moda los haikais, o sea, el haiku, ¿no? Se puso de moda en ese momento.